¿Qué pasó? No, pues está en mi celular, yo. ¿Dónde vas, Taina? Mi bolsillo. Acá está. Recording will start.
Hola, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, profe, fuerte y claro. Qué Sí, suerte, profe, súper bien. qué suerte, Sí, qué buenas suerte. tardes, bien, bien, escuchamos. Ok, bueno, creo que ya son las 16:05. Podemos empezar ya de igual manera los compañeros. Si se unen, vamos a estar admitiendo de igual manera, sin problemas. Gracias, Pero profesor. vamos a empezar ya con la clase de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Adrián Lesme, soy contador público, estudiante de Derecho también, profesor. Estoy en la Dirección de Financiamiento Político. Hoy justamente vamos a ver sobre la Ley 6501. En realidad yo quiero no solamente ver sobre la ley, sino hablar directamente sobre lo que es financiamiento político en un enfoque general. Como saben, el financiamiento político no es algo que vamos a poder aprender en una sola clase, pero vamos a tratar de por lo menos enfatizar lo más que se pueda en esta clase en un enfoque general. Entonces, cualquier duda, cualquier consulta, yo quiero que cuando estemos ya directamente comenzando la clase, si tienen alguna duda o alguna consulta, quiero que me indiquen ya de igual manera. Entonces, quiero que sea un poco más de interacción la clase, por más que sea virtual. No acostumbro mucho a lo virtual, me gusta más la clase presencial porque a mí me gusta preguntar, me gusta saber directamente lo que el alumno está aprendiendo o no, pero de igual manera vamos a tratar de que así sea también ahora. Ya le pedí también a Juani, con Juani es la que, con quien más hablo, entonces le pedí a ella para que me indique cualquier cosa, si por ahí escriben en el chat y yo no pueda leer, entonces ella me va a estar avisando también eso. No sé qué les parece esa manera. Entonces ya empezamos ya con la presentación. ¿Qué me dicen ustedes? Súper bien, profe. Ahora, profesor. Ok, genial entonces. Vamos a presentar. Ahí se ve la pantalla, la presentación. Sí, se ve, profesor. Ahora se ve, profesor. Se ve bien. Ok, ok. Bueno, como les dije, vamos a hablar sobre financiamiento político. A mí no me gusta mucho la teoría, entonces directamente la ley 6501 vamos a ver todo en esta parte de aspectos generales sobre financiamiento político, porque es lo más resaltante en realidad, lo más actual, lo que estuvimos viendo justamente en las elecciones anteriores. Entonces vamos a ir viendo más de manera más práctica que teórica. Lo teórico podemos leer, nosotros podemos bajar la ley 6501 e ir leyendo, pero me gustaría más que nos enfoquemos en el aspecto general del financiamiento político. Bueno, financiamiento político. Para que nosotros podamos hablar justamente de lo que es financiamiento político, necesitamos saber las leyes, de dónde viene el financiamiento político. Entonces, primeramente, tenemos que saber que el marco legal
principal del financiamiento político es la ley 834/96, que es del Código Electoral. Entonces, en esta ley ya menciona ya el financiamiento político, habla sobre el aporte estatal, sobre el subsidio electoral. Entonces, luego con la ley 4743, esta ley regula ya directamente el financiamiento político. Entonces, de la 834 pasamos directamente a la 4743, en donde regula ya directamente lo que es el financiamiento político. Hace algunos cambios también con algunas disposiciones, algunos informes también que implementa directamente esta ley. Entonces, después de esto, su otra modificación fue la ley 6167, que en el 2018 su principal incorporación fue la de el control en las internas. Anteriormente no se controlaban las elecciones internas, y con la ley 6167 lo que implementa directamente es el control de las internas. Y con la última ley, que es la 6501, además del control de las internas, lo que hace es controlarle ya a cada candidato. Anteriormente se controlaba entonces solamente a las organizaciones políticas. Luego, con la ley 6501, lo que hace es controlarle ya directamente a los candidatos, ya sean titulares como también a los suplentes. Entonces, esa es la principal incorporación de la ley 6501. ¿Cómo hace el control a los candidatos? A través de las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas que se presentan en el inicio de la campaña electoral, que es la declaración de intereses económicos, de la declaración de ingresos y gasto de campaña, y también la declaración de intereses económicos vinculados, que se presenta solamente en las elecciones internas. La declaración de ingresos y gasto de campaña sí se presenta en las internas, como también en las generales. Entonces, para que tengan bien en cuenta eso, a través de esas declaraciones juradas se le controla directamente a los candidatos. En la declaración de ingreso y gasto de campaña, los candidatos ahí lo que declaran son todos los ingresos, todos los recursos que tienen en el momento y que van a utilizar durante su campaña electoral. No es una proyección ni es un presupuesto de lo que va a estar utilizando el candidato, sino es de lo que tiene realmente en el momento el candidato y va a estar utilizando durante su campaña electoral. Un ejemplo básico: si yo tengo en efectivo 50 millones de guaraníes, tengo en efectivo acá en mi bolsillo, tengo 50 millones de guaraníes, y yo eso voy a utilizar durante mi campaña electoral. Entonces, eso voy a poner en mi declaración jurada. Eso no significa que la totalidad tenga que utilizar durante la campaña electoral. Si yo utilizo solamente 30 millones, entonces realizo mi rendición de cuenta sobre esos 30 millones. No hace falta que yo rinda sobre la totalidad de lo que declaré. Entonces, para que se entienda bien esa parte. Luego, el candidato lo que hace es presenta sus declaraciones juradas, luego terminan las elecciones y tiene que presentar la rendición de cuenta. Y esta rendición de cuenta, cada candidato titular y suplente también debe presentar. Entonces ahí lo que tiene que presentar serían todos los gastos que tuvo durante su campaña electoral sobre esa plata que declaró. No puede superar sus gastos, no puede superar los ingresos que declaró. Por ejemplo, si yo declaré 50 millones, en mi declaración jurada inicial no puedo presentar 60 o 70 millones en mi rendición de cuenta. Entonces, para que se entienda bien esa parte, entonces en mi declaración jurada yo presenté 50 millones y hasta ese tope yo puedo presentar mi rendición de cuenta. Puedo presentar menos, pero no puedo presentar más. Bueno, eso es básicamente lo que es la declaración
de ingreso y gasto de campaña. Luego tenemos la declaración de intereses económicos vinculados, en donde cada candidato, titular y suplente, lo que hace es presentar una declaración jurada en donde menciona todos los vínculos que tenga el candidato con alguna empresa, con alguna sociedad, si por ahí el candidato es accionista, si es director o si es socio de alguna sociedad. Entonces eso es lo que declara de manera informativa en realidad. La declaración de interés económico vinculado ya no es una declaración monetaria, sino más bien es una declaración informativa y se presenta solamente en las elecciones internas. Y si el candidato está casado sin separación de bienes, también tiene que presentar su cónyuge esa declaración. Solamente la declaración de intereses económico vinculado presenta a su cónyuge si por ahí el candidato o la candidata está casado sin separación de bienes. Bueno, financiamiento político en Paraguay. Necesitamos saber también cuál es el financiamiento político acá en Paraguay. En Paraguay nosotros tenemos el financiamiento político mixto. ¿Por qué mixto? Porque las organizaciones políticas pueden obtener recursos de manera del sector público como también del sector privado. Del sector público puede generar ingresos de manera directa a través del aporte estatal y a través del subsidio electoral. El aporte estatal que puede obtener la organización política y el subsidio electoral también a través de los votos obtenidos durante las elecciones. Entonces, a través de eso sería de manera directa el recurso que puede generar una organización política. Luego tenemos indirecto sobre justamente las exoneraciones fiscales. Las organizaciones políticas están exonerados de todo tipo de impuestos. Si por ahí una organización política recibe algún ingreso, algún aporte de algún afiliado o de algún simpatizante, la organización política le tiene que dar una factura. Normalmente ahora las organizaciones políticas en realidad tienen recibo, pero las organizaciones políticas más antiguas tienen factura, entonces le facturan a su aportante y le tienen que facturar en exenta. ¿Por qué? Porque las organizaciones políticas no pagan impuestos. Entonces, de esa manera, indirectamente, también reciben algún beneficio del Estado. Luego tenemos de manera privada, que pueden ser monetarios y también no monetarios. Monetarios que pueden ser los préstamos, las contribuciones y donaciones que pueden obtener las organizaciones políticas. Ellos pueden realizar cualquier tipo de préstamo, ya sean personales, de persona física o persona jurídica, entonces para que puedan utilizar durante su campaña electoral o también durante el periodo ordinario de la organización política. Entonces pueden recibir préstamos, así como las contribuciones y donaciones por parte de sus afiliados o también por parte de algún simpatizante. Eso sería de manera monetaria. Luego tenemos lo que es no monetario, que son los bienes y servicios que pueden recibir las organizaciones políticas. Bueno, de esa manera entonces el financiamiento político, para que se entienda bien el financiamiento político en Paraguay, entonces es el financiamiento político mixto. ¿Por qué? Porque recibe ingreso del Estado, como también recibe ingreso a través de entidades privadas o de personas físicas o jurídicas, como les había mencionado, a través de los préstamos o a través de las contribuciones y donaciones también. Bueno, vamos a ver qué es el subsidio electoral.
Bueno, el subsidio electoral es una devolución en parte de los gastos de campaña generados por cada agrupación política, participante de elecciones generales o municipales, según el caso. El subsidio se paga conforme a los votos obtenidos, el cual no se encuentra relacionado al monto total rendido. Para que tengamos bien en cuenta, el subsidio electoral entonces se paga solamente en las elecciones generales y en las elecciones municipales. En las elecciones internas no se paga ningún tipo de subsidio. ¿Por qué? Porque las elecciones internas le corresponde directamente a cada agrupación política. Entonces, de esa manera no recibe ningún subsidio electoral en las elecciones internas, solamente en las elecciones generales y municipales. Y el subsidio se paga conforme a los votos obtenidos. En este caso, para las elecciones generales, por ejemplo, sería de los votos obtenidos para el Congreso y para la Junta Departamental, y para las elecciones municipales sería para la Junta Municipal. Entonces, para que tengamos bien en cuenta eso. No se suma en los votos obtenidos por presidente, ni tampoco por gobernadores, ni para intendentes. Entonces, solamente Junta Municipal, Junta Departamental y del Congreso también. Y nos dice que es una devolución que no se encuentra relacionado al monto total rendido. Si por ahí alguna organización política tuvo una rendición de cuenta de 100 millones, pero con los votos obtenidos solamente tuvo un total de 50 millones, entonces solamente 50 millones le corresponde cobrar de subsidio electoral. No es el total de los gastos que tuvo la organización política, sino, Profesor, sí. una pregunta. En este caso de subsidio electoral, los movimientos políticos transitorios, ellos tienen acceso de cobrar el subsidio electoral. Los movimientos, sí, más adelante vamos a ir viendo justamente quiénes son los que cobran, pero los movimientos sí también. Movimiento interno no, porque no se paga en las elecciones internas, pero sí los movimientos políticos. Los movimientos Sí, políticos sí cobran también subsidio electoral. gracias. Bueno, pasemos entonces. ¿Quiénes pueden acceder al subsidio electoral? Los partidos políticos, las alianzas electorales, las concertaciones electorales y también los movimientos políticos. Así como recién estaba comentando, como se paga solamente en las elecciones generales o municipales, los movimientos internos no cobran subsidio electoral porque en las elecciones internas no se paga el subsidio electoral, solamente en las elecciones generales o municipales. Acá tenemos un cálculo justamente de cómo se obtiene el subsidio electoral. Bueno, el Estado subsidiará a las agrupaciones políticas por los gastos que originen las actividades electorales, con el equivalente al 15% de un jornal mínimo por cada voto válido, obtenido en las últimas elecciones para el Congreso Nacional, juntas departamentales o municipales. Entonces, para tener bien en cuenta, el 15% de un jornal mínimo se multiplica por el total de los votos obtenidos en el Congreso y las juntas, ya sea departamentales o municipales. Entonces, calculamos primeramente lo que es el 15% del jornal mínimo y eso se multiplica directamente por los votos obtenidos para el Congreso Nacional, Junta Departamental o Municipal, ya sea el caso. A ver. Esto también para que tengan bien en cuenta, ahora tocando ya directamente lo que es el subsidio electoral. Entonces, sale este cálculo
de lo que va a cobrar la agrupación política, pero esto sí o sí, la dirección justamente de financiamiento político hace un estudio, un control nuevamente de la rendición de cuenta de las organizaciones políticas. Una vez se realice todo el control de los documentos que presentan las agrupaciones políticas, entonces ahí recién sale el monto verdadero que tiene que cobrar, porque como sabemos, en la resolución 33 también hay un apartado donde menciona sobre las sanciones que pueden tener las agrupaciones políticas si por ahí incumplen con algunos documentos, entonces sufren también algunas sanciones, algunos descuentos, y ahí ya se hace el cálculo definitivo, o sea, el monto definitivo a cobrar por parte de las agrupaciones políticas. Después, más adelante, también vamos a ir viendo cuáles son esas sanciones que pueden tener las agrupaciones políticas. Hasta ahí, sobre el subsidio electoral, ¿qué tal estamos? Bien, bien. ¿Se entiende? Sí, Bien, perfecto. profe. Bien, Perfecto, profesor. profe. Bien, profe. Súper, súper. Pasemos entonces en aporte estatal. Quiero que entiendan bien porque hay una diferencia entre el aporte estatal y el subsidio electoral. Entonces, una vez que tengamos ya bien definido lo que es el subsidio electoral, pasemos directamente a lo que es el aporte estatal. Y el aporte estatal es una erogación anual por parte del Estado a agrupaciones políticas con representación en el Congreso, en base a los votos obtenidos para el Congreso en elecciones generales. Este ya es diferente al subsidio electoral porque sería solamente para las elecciones generales. Para las elecciones municipales no se paga aporte estatal a las agrupaciones políticas, solamente en las elecciones generales. Y solamente se le paga a las agrupaciones políticas que tienen representación en el Congreso. Entonces, no se le paga a todas las organizaciones políticas como el subsidio electoral. El subsidio electoral se le paga a todos si presentan en tiempo y forma sus documentos. Se le paga a todas las organizaciones políticas. En contrapartida, lo que es el aporte estatal, entonces sería solamente a los que tengan representación en el Congreso. Entonces, para que tengan bien en cuenta ya esa parte. Y se le paga a los partidos políticos, a las alianzas electorales y a las concertaciones electorales. Este aporte estatal ya no se le paga más a los movimientos, porque los movimientos políticos tienen otro tratamiento. Los movimientos políticos se extinguen una vez que terminan las elecciones, termina también el movimiento. Entonces, para que tengan bien en cuenta del por qué el movimiento político no cobra aporte estatal. Solamente los partidos políticos, las alianzas electorales y las concertaciones electorales cobran aporte estatal. ¿Cómo se accede al aporte estatal? Para participar en la distribución, los partidos, alianzas y concertaciones deben haber obtenido un número de votos en las últimas elecciones para el Congreso no inferior al 2% del padrón electoral. Esto también quiero que tengan bien en cuenta, porque si la organización política no alcanza el 2% del padrón electoral, tampoco va a cobrar aporte estatal. Sí o sí tiene que alcanzar por lo menos el 2% del padrón electoral y también tiene que tener representación en el Congreso. O sea, esos dos requisitos son esenciales para que la organización política cobre aporte estatal. Quiero que tengan bien en cuenta esto. Entonces, sí o sí tiene que alcanzar por lo menos 2% del padrón electoral y también tiene que tener representación en el Congreso. Entonces, para que tengamos bien en cuenta esto. Tenemos acá, ejemplo,
Electores inscriptos en el padrón electoral 2018, 4.240.000. El 2% del total de votos para el Congreso sería 84.830. Entonces, a partir de esa cantidad de votos, entonces ya puede cobrar aporte estatal si tiene representación en el Congreso. ¿Cuál es el porcentaje que se estima también para el pago del aporte estatal? Sería entre el 5 y el 15% del jornal mínimo. Acá también esa diferencia que tiene con el subsidio sí o sí es el 15% del jornal mínimo. En cambio, el aporte estatal varía. ¿Y varía por qué? Porque Ministerio de Hacienda es el que estima, es el que pone el porcentaje que se va a pagar justamente para el aporte estatal. Entonces, una vez que ellos nos proporcionan el porcentaje, entonces ahí nosotros realizamos el cálculo para el cobro del aporte estatal. Y según la ley, dice que sería entre el 5 y el 15% del jornal mínimo. En este caso, utilizamos 9% del jornal mínimo, sería 7.925. Este sería un cálculo ya anterior. Se multiplica por la cantidad de votos para el Congreso, en este caso sería 200.000 votos por 7.925, y el monto que va a cobrar de aporte estatal sería de 1.500 millones. Entonces, este sería el cálculo del aporte estatal. ¿Alguna duda, alguna consulta también acerca del aporte estatal? Así vamos a ir pasando ya también. Hasta ahora, perfecto, profesor. Se entiende muy bien. Perfecto, perfecto. De igual manera me pueden escribir también en el chat. Después vamos a ir haciendo un análisis acerca de las consultas que tengan y vamos a ir respondiendo también sin problema. Bueno, entonces para resumir y para hacer la diferencia directa entre el aporte estatal y el subsidio electoral, entonces el subsidio electoral se paga a los partidos, concertaciones, alianzas y movimientos en las elecciones generales y en las elecciones municipales. En cambio, el aporte estatal se paga solamente a los partidos, a las alianzas y a las concertaciones, y se paga solamente en las elecciones generales. Esa es la diferencia principal entre el subsidio y el aporte estatal. Y el porcentaje, el subsidio electoral es el 15% del jornal mínimo por la cantidad de votos obtenidos, de lo que ya habíamos hablado. En cambio, el aporte estatal sería entre el 5 y el 15% del jornal mínimo. Y eso se calcula también por los votos obtenidos en el Congreso. Y sí o sí, requisito fundamental, tiene que alcanzar por lo menos el 2% del padrón electoral. El destino del aporte estatal. El aporte estatal en realidad es súper importante también. ¿Por qué? Porque este tiene otro tratamiento, porque las organizaciones políticas cobran de manera anual y ellos tienen que presentar su rendición de cuenta de forma anual. Ellos tienen un periodo que nosotros le llamamos un periodo ordinario, que sería desde enero hasta diciembre. Entonces, de enero a diciembre, ellos tienen movimiento acerca del aporte que reciben. Entonces, los gastos, por lo menos según ley, ellos, el 30% del aporte que reciben, tienen que destinar sí o sí a formación de ciudadanos, a capacitación de simpatizantes y afiliados, a investigación de la realidad nacional y funcionamiento ordinario del partido para solventar sus necesidades operativas y administrativas. En este caso, el 30% sí o sí tiene que destinar en los 3 puntos principales, que sería formación de ciudadanos, capacitación de simpatizantes
y la investigación de la realidad nacional. Entonces, sí o sí, por lo menos el 30% tienen que destinar a estos 3 puntos principales. Si quieren, pueden destinar más, pero la ley dice que no tiene que ser menos del 30%. Y el 70% ya pueden utilizar en funcionamiento ordinario del partido para poder solventar justamente las necesidades operativas y administrativas que puedan tener esas organizaciones políticas. Entonces, para que tengan bien en cuenta también, sí o sí, el 30% de lo que cobran en aporte estatal, ellos tienen que destinar a formación de ciudadanos, capacitación de simpatizantes y la investigación de la realidad nacional. A ver. Sí. ¿Desde qué día se computan los gastos electorales? Los gastos electorales se computan desde el día siguiente a la oficialización de la candidatura. ¿Y cuál es el periodo ordinario? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Para que tengan bien en cuenta los gastos electorales, eso le corresponde directamente al subsidio electoral. Y lo que es periodo ordinario le corresponde directamente a lo que es aporte estatal. Entonces, para que tengan bien en cuenta eso. El subsidio electoral tiene un periodo también, y el periodo sería a partir del día siguiente a la oficialización de la candidatura hasta el día de las elecciones. Entonces, hasta esa fecha, ese sería el periodo electoral. Y el periodo ordinario, como les había mencionado ya hace rato, sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, todo el movimiento que tuvo la organización política desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre tiene que presentar el 31 de marzo, tiene 90 días para poder presentar su rendición de cuenta del periodo ordinario. Y del periodo electoral sería desde el día siguiente a la oficialización de la candidatura hasta el día de las elecciones. Entonces, en estas últimas elecciones generales que tuvimos, fueron desde el 30 de enero hasta el 30 de abril. Entonces, ese fue el periodo electoral. Tiene un periodo limitado este periodo electoral porque sería solamente por la campaña electoral y tiene tiempo la organización política de presentar su rendición de cuenta dentro de los 60 días siguientes. Bueno, acá también. ¿En qué momento debe presentar las rendiciones de cuentas? Para el subsidio electoral. Entonces, para que pueda la organización política pueda cobrar el subsidio electoral, para que pueda percibir justamente el subsidio electoral, sería 60 días después de las elecciones y el aporte estatal sería 90 días después de finalizado el ejercicio fiscal. Y como habíamos hablado, el aporte estatal sería hasta el 31 de diciembre. Entonces, a partir de esa fecha, a partir del 1 de enero, se computan los 90 días, que sería hasta el 31 de marzo. Entonces, hasta esa fecha, ellos tienen tiempo para poder presentar su rendición de cuenta. Y lo mismo el subsidio electoral en las elecciones generales pasadas. Entonces, las elecciones fueron del 30 de abril y a partir del día siguiente tuvieron tiempo hasta 60 días para poder presentar su rendición de cuenta. Si la organización política no presentó en esa fecha su rendición de cuenta, ya no tuvo oportunidad, en este caso, de cobrar el subsidio electoral. Pasa un día, pasó un minuto después de finalizado el tiempo, entonces ahí la organización política ya pierde ya esa oportunidad de poder cobrar ese subsidio electoral. Entonces, por eso se pone la fecha, se limita también, entonces para que las organizaciones políticas puedan presentar sus rendiciones de cuenta, ya sea del subsidio electoral como también del aporte estatal. ¿Alguna consultita hasta ahí? ¿Qué tal estamos? Creo que Bien, estamos bien. profe, bien.
Bien, bien. Bueno, Bien, Super, bien. super doctor. avísenme que cualquier cosa, entonces vamos a ir aclarando ya las dudas de paso. Profe, Se- una consulta general. ¿Cómo? Una pregunta general nada más. Sí, Por si sepas, ¿qué porcentaje del presupuesto general de la nación representa el aporte estatal anualmente? en realidad esa parte es más técnica y más parte de justamente de Hacienda. No manejo directamente el porcentaje que tienen destinado ellos, pero suele ser mínimo, no suele ser mucho. Justamente para el aporte estatal suele ser muy poco, por eso el aporte, y también para el subsidio electoral, suele ser muy poco. El porcentaje en sí no tengo una idea, pero suele ser poco y por eso justamente se suele pagar de manera parcelada, no se paga la totalidad a las organizaciones políticas. Entonces se suele pagar mitad y mitad o se suele pagar en 3, 4 pagos. No se suele pagar la totalidad. ¿Por qué? Porque justamente no hay un monto grande para poder cubrir los pagos de aporte estatal y subsidio electoral. Y en estas últimas elecciones fueron muchísimos, o sea, el monto es muchísimo que se tiene que pagar de subsidio electoral. Entonces, suele ser muy poco el porcentaje que destinan para aporte estatal y para subsidio electoral. Gracias, profe, entendido. Perfecto. Bueno, bueno, los informes presentados para la rendición de cuenta del subsidio electoral. Entonces, como habíamos hablado, el subsidio electoral termina en las elecciones y las organizaciones políticas tienen tiempo de 60 días para poder presentar su rendición de cuenta. Y dentro de esa rendición de cuenta está el resumen general de ingresos y egresos irrogados por la campaña, el informe anexo de contribuciones y donaciones recibidas y un informe de gastos electorales. Estos informes se presentan a través de un sistema que nosotros utilizamos y que cada agrupación política también tiene. Agrupación política y candidatos también tienen este sistema, utilizan este sistema que es el SINAFIP. Entonces, sí o sí, a través del SINAFIP, las organizaciones políticas tienen que presentar sus rendiciones de cuenta, tienen que cargar su factura, tienen que cargar todos los documentos y a través de esto tienen que presentar entonces en el sistema SINAFIP. Y a través de ese sistema genera las organizaciones políticas sus reportes. Tiene que generar su resumen general de ingresos, tiene que generar de egresos también, su informe anexo de contribución en donde se detalla justamente todos los ingresos y un informe de gasto donde detalla todos los gastos que tuvo la organización política durante la campaña electoral. Entonces, sí o sí tiene que ser el formato establecido a través del sistema. Si la organización política presenta un informe que no sea a través del sistema, también sufre descuento. O sea, sí o sí tiene que ser a través del sistema este informe de rendición de cuenta que presentan las agrupaciones políticas. Y todos tienen su usuario y contraseña también para poder presentar. Luego tenemos los informes presentados para la rendición de cuentas del aporte estatal. Como están viendo, estamos haciendo una comparación directa de lo que es el subsidio y el aporte estatal, para que justamente tengan bien en cuenta eso. Entonces ya vimos lo que son los informes que presentan para el subsidio electoral y ahora vemos el informe que se presenta para el aporte estatal. Como ya habíamos hablado, el informe de rendición de cuenta del aporte estatal se presenta dentro de los 90 días finalizado el ejercicio fiscal y tendrán que remitir a la justicia electoral el informe general, el balance general, el cuadro demostrativo de ingresos y egresos,
el informe anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas y el informe pormenorizado acerca del cumplimiento del artículo 70. Este último, los demás son casi iguales al de subsidio electoral, pero tiene un informe pormenorizado acerca del cumplimiento del artículo 70, en donde justamente ellos presentan todos los gastos que tuvieron acerca del 30% que les había mencionado que era obligatorio para las capacitaciones, para la investigación de realidad nacional. Entonces, tiene un informe especial sobre eso, sobre ese cumplimiento del artículo 70, en donde menciona justamente los gastos que tienen que tener, o sea, lo que deben cumplir las organizaciones políticas. Permiso, profe. Sí, le escucho. Profe, este procedimiento, por ejemplo, no rige en el caso para las elecciones ahora que va a ser en octubre del Consejo de la Magistratura. No, 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 por ahora no. es independiente entonces. Es totalmente independiente. Ah, gracias, profe. Es totalmente independiente. Bueno, pasemos ahora entonces sobre las sanciones. En la resolución número 33 del 2022, en donde justamente es el régimen sancionatorio en materia de financiamiento político, el ámbito a quien aplica sería a los candidatos, a los partidos políticos, a los movimientos políticos, a las alianzas y también a las concertaciones. ¿Y cuáles son las infracciones? Son por parte de las declaraciones juradas, sobre el informe de rendición de cuenta, sobre los comprobantes de respaldos y también otros documentos exigidos por la justicia electoral. Vamos a ir viendo cuáles son esas sanciones. Bueno, acá tenemos los sujetos obligados, candidatos, por ejemplo. Si los candidatos no presentan su declaración jurada inicial, su rendición de cuenta o los comprobantes de gastos de la rendición de cuenta, sufren descuento del 2% cada uno. Si no presenta declaración jurada, se le descuenta directamente 2% del subsidio electoral. Si no presenta su rendición de cuenta de gastos, sufre un descuento del 2% del subsidio electoral. Si no presenta comprobante de gasto, sufre un descuento del 2%. Para que tengan bien en cuenta, el descuento se le hace directamente a la organización política, porque la organización política es la que recibe el subsidio electoral. El candidato es un sujeto obligado. Ellos tienen que presentar también esto. Son parte de la organización política. Entonces, por esa razón sufren descuentos, pero sufre descuento la organización política, ya que ellos son los que reciben el subsidio electoral. Entonces, si los candidatos no presentan su declaración jurada, le están perjudicando a la organización política. También lo mismo rendiciones de cuenta y los gastos electorales. Otra cosa muy importante, esta parte de los candidatos normalmente es más bien un prorrateo de lo que se le descuenta a la organización política. ¿Por qué? Porque si un candidato no presentó su declaración jurada, no se le puede descontar tampoco el 2% directamente, sino ahí el 2% sería su 100%. Y a través de eso se hace el prorrateo a través de cuánto le corresponde para poder hacerle esa sanción. Entonces, si solamente un candidato no presentó y 20 candidatos presentó, entonces se hace un prorrateo de ese candidato, de ese único candidato que no presentó su declaración jurada. Entonces, no es el monto total. Si uno o dos candidatos no presentan su declaración jurada, no se le descuenta directamente el 2%, sino una parte del 2%. Entonces, para que tengan bien en cuenta también eso. Y si un candidato no presenta su declaración jurada, por ende, no va a poder tampoco presentar su rendición de cuenta, porque sí o sí tengo que presentar mi declaración jurada para poder hacer mi rendición de cuenta. Y
Si yo no presento mi rendición de cuenta, obviamente no voy a tener comprobante de gasto. Por eso va de la mano todo. Si yo incumplo ya con el primero, no voy a cumplir con el segundo, ni tampoco voy a cumplir con el tercero. Entonces ahí directamente 6% se le va a descontar a la organización política. Entonces para que tengan bien en cuenta también esa parte. Luego tenemos organizaciones políticas. Si la organización política no presenta su informe general de ingreso y egreso electoral de la organización política, se le descuenta el 11%. Si no presenta el informe de contribuciones y donaciones, se le descuenta 11% del subsidio electoral. Si no presenta las documentaciones respaldatorias de ingresos, se le descuenta el 20%. Si no presenta el informe detallado de gastos, se le descuenta 11%. Y si no presenta su comprobante de gastos, se le descuenta también el 20%. Esto sería por parte de las organizaciones políticas. Luego tenemos los documentos y también los documentos legales de las organizaciones políticas que tienen que presentar, tienen que comunicar la designación de oficial de cumplimiento. Si no comunicaron esto, se les descuenta 1%. La comunicación de designación de administrador de campaña, 2%. La copia autenticada de reconocimiento de la organización política sería un 2%. Copia autenticada de la constitución de la organización política sería un 2%. También una copia autenticada de las elecciones de autoridad de la organización política sería un 2%. Fotocopia autenticada de la cédula de identidad del presidente titular y también tesorero y administrador de campaña, 2%. Una nota de informe de apertura de la cuenta única, 2,5%. Nota de informe de cierre de la cuenta única, 2,5%. Y el extracto bancario, el 5%. Para que tengan en cuenta nomás. Como las organizaciones políticas sí o sí tienen que habilitar una cuenta única en las elecciones, ya sea para las elecciones internas como también en las generales o municipales, las organizaciones políticas sí o sí tienen que habilitar una cuenta única. Si no presenta justamente, si no habilita la cuenta única, entonces se le descuenta ya el 2,5%. Y si yo, organización política, no hice luego mi habilitación de cuenta única, no voy a poder hacer tampoco mi cierre. Entonces ahí se me descuenta ya otra vez un 2,5%. Ya son 5% ahí que me descuentan por no habilitar mi cuenta única. Y si yo no tengo luego mi habilitación de cuenta única, tampoco voy a tener mi extracto bancario. Entonces ahí se me va a descontar un 5% más. Y si yo no habilité, entonces la cuenta única, me van a descontar sí o sí un 10% de mi subsidio electoral. Entonces, para que tengan bien en cuenta esa parte también. Profesor, Sí, una consulta. Acá justamente tengo en mano acá una rendición de cuenta de unos candidatos que se presentaron para las elecciones nacionales y tengo acá los datos, pero ajá, aparecen acá todos cero, en cuestiones de ajá, propaganda y publicidad, alquiler de locales, documentación del personal, gastos, transporte y desplazamiento, en fin, todos los detalles, pero ajá, todo está en cero. genial. Y cómo se hace el control de estos candidatos que hace su declaración, pero todo pone en cero. Justamente eso. Ellos ahí directamente lo que nos dice es que presentaron sin movimiento, que no tuvieron ningún gasto, que no tuvo ningún gasto de campaña. Nosotros trabajamos con una dirección que es la dirección de fiscalización, en donde ellos justamente lo que hacen es la verificación de eso, la verificación de los ingresos y de los gastos de las organizaciones políticas. Ellos lo que hacen es controlar directamente los ingresos que tuvieron los candidatos y también los gastos que tuvieron de acuerdo a su rendición de cuenta. Entonces ellos ese estudio es lo que hacen directamente. Si Se el hace, candidato...
Si el candidato X, por ejemplo, presentó ahora 0, todo 000, pero tuvo publicidades, tuvo propaganda por toda la calle, tuvo muchos movimientos, entonces esa investigación es lo que hace la Dirección de Fiscalización, justamente para eso, para ver de dónde tuvieron esos gastos, siendo que en su rendición de cuenta tienen 0. Eh, Digo más, profesor. Sí. Este es un informe de un candidato que ganó las elecciones. Ganó las Ajá. elecciones y sabemos que gastó muchísima plata para ganar una elección. Pero acá el Claro. movimiento de él, su declaración es 0-0. Ajá. ¿Y cuál es la investigación que hace en este caso la justicia electoral para saber si esa persona realmente no tuvo ningún tipo de gasto en su campaña electoral, pero ganó las elecciones con una infraestructura, mira, de la Gran 7? Claro. ¿Sabes qué también puede ser? El candidato no está obligado a que gaste por su candidatura. Yo puedo candidatarme, pero mi organización política es la que se encarga de pagar mis gastos. Eso es fundamental también, o sea, eso es para que tengamos bien en cuenta también. Yo, candidato, puedo utilizar mis recursos y solventar mis gastos, o también la organización política puede realizar esos gastos también como organización política sobre mi candidatura. O sea, la organización política puede gastar sobre sus candidatos. En las elecciones internas no, porque en las internas las organizaciones políticas no pueden gastar por los candidatos, pero en las elecciones generales sí ya pueden gastar por los candidatos. Por eso justamente esta dirección que les estoy comentando se encarga directamente de hacer ese cruce, ese control ellos hacen de los candidatos y de las organizaciones políticas. Ellos hacen ese control. Si por ahí encuentran alguna actividad sospechosa, entonces ellos eso informan a la CEPRELAT, porque ellos tienen también un convenio, la justicia electoral tiene convenio con la CEPRELAT, con la SED, entonces a través de eso ellos hacen ese control directo de los candidatos con las agrupaciones políticas también. Sí, entiendo. Entonces, si la organización política se encarga de los gastos de la campaña, el candidato no hace falta presentar sus informes de gastos para la campaña, solamente la organización política. Puede presentar, o sea, tiene la obligación de presentar, pero va a presentar en 0. Pero acordate también de que si el candidato presenta en 0 su rendición de cuenta, no va a tener ningún comprobante de gasto. Entonces se le va a aplicar una multa o una sanción del 2%, porque no tiene ningún comprobante de gasto. A la ¿Se organización entiende? política, no al A la candidato. organización política por ese Ya, candidato que presentó en 0. ya. Porque se Entiendo. supone que en algo por lo menos el candidato tiene que gastar. Entonces, por eso es obligatorio luego también esta parte de comprobante de gastos. Si por ahí el candidato presentó en 0, entonces le está perjudicando a la organización política con un 2% de su subsidio electoral que va a estar cobrando. Sí, ¿Se entiende esa parte? porque el fondo que pone la organización política, el candidato le tiene que rendir cuenta con facturas a la organización política. En realidad, la organización política tiene que tener facturas, pero a nombre de la organización política. El candidato presenta su rendición de cuentas solamente sobre el ingreso que declaró. Si el candidato declaró luego 0 en su declaración inicial, no va a poder tampoco presentar su rendición de cuenta con movimiento. Si yo, candidato, presenté mi DIGC, que es la declaración de ingreso y gasto de campaña, si presenté luego en 0, no puse ningún monto ahí, entonces mi rendición de cuenta, por ende, sí o sí va a estar en 0 también. O sea, por ese lado sí o sí va de la mano. Si yo presenté en 0, entonces mi rendición de cuenta también va a estar en 0. Sí, Y profesor, por ende entendido. tampoco voy a tener comprobante de gasto. Sí, señor. Gracias, profesor. Bien. Bueno, entonces, como saben, la justicia electoral le puede sancionar
hasta el 100% del subsidio electoral a las organizaciones políticas. Entonces, para que puedan tener bien en cuenta esa parte. Creo que alguien más quería consultar algo. Juani. Ana, creo que levantó la mano. Ahí me estaban avisando, ¿o no? Sí, Bueno, yo, profe, alcé la mano. Quería sí, hacer una consulta antes de pasar. decime. Justamente yo me candidaté en las internas coloradas y presenté eh, como una donación la suma de 400.000. No estoy en ninguna función pública ni privada, solo tengo un emprendimiento que es, como todos saben, el día a día. Y me presenté como candidata a senadora por un movimiento interno del Partido Ajá, Colorado. Y justamente yo hice mi declaración jurada al inicio y luego hice al finalizar dentro de la justicia electoral. Porque ajá. nos topetamos con un pequeño problema que dentro del movimiento se tenía que definir un administrador de la Ujú, campaña, cosa que no se llegó a cumplir porque el administrador hay que darle un salario. ajá, Y la verdad nuestro movimiento era Boriajú ujú, y la mayoría había diferentes ramos, estaban los alto, medio y bajo. claro. Profe, por eso decidimos no hacer y yo opté por mi campaña por las páginas, por las redes sociales. Ujú, Con eso obtuve 167 votos ujú. preferenciales, pero yo me enfoqué más en mi campaña a través de las redes sociales. Justamente mi hija que está conmigo ahora es la que me hacía la comunicación eh, en las diferentes redes. Sí. Y justamente eso, en las internas, por ejemplo, las internas sí, o sea, cada candidato podía presentar de igual manera, presentar o no presentar, ya dependía de cada organización política, no recibe ninguna sanción, es obligatorio que presenten su declaración jurada, porque si no presentan su declaración jurada no pueden habilitar, no pueden obtener su RUC, entonces, por ende, es obligatorio, como así lo menciona también la ley, pero no recibe ninguna sanción si no presenta. Recibe alguna multa por parte de su organización política, pero no recibe ninguna sanción por parte de la justicia electoral, porque en las elecciones internas, como ya habíamos hablado, en las elecciones internas los movimientos no cobran subsidio electoral. Entonces, por ende, no se le puede aplicar ninguna sanción. Pero en cambio en las elecciones generales, en las elecciones municipales, sí ya pueden tener sanciones porque las organizaciones políticas ya cobran subsidio electoral. Una consulta sobre ese punto, profesor. Sí. Entonces, en el caso de que una se presente en las internas coloradas, presente su declaración jurada para ingresar como candidato, luego cumpla el plazo para justificar también su, eh, no me viene el nombre ahora, Los que es gastos. los gastos y demás cosas. Ujú, Entonces no interfiere a mi movimiento una multa por no haber justificado, porque de los 60 candidatos creo que apenas pudimos presentar 40. El resto era del interior y no podía, ya se venció el plazo y muchos no tenían ni cómo, no entendían luego porque hasta una gallina componían que ellos iban a recibir una donación, profe, por eso muchas cosas falta sí. todavía aprender. Claro, nosotros en las elecciones municipales justamente se implementó este sistema, la 6501 se aplicó recién en las elecciones municipales. Tuvimos problemas porque fue la primera presentación sobre las declaraciones juradas, fue la primera experiencia que tuvimos. Por suerte, ahora en las elecciones generales tuvimos muchísima participación y muchísimo cumplimiento por parte de los candidatos, justamente porque enfatizamos muchísimo en las capacitaciones, también quitamos algunas cosas que no eran relevantes en las declaraciones juradas.
dejamos solamente lo que era más necesario, entonces justamente para que se entienda mejor esta parte. Y la pregunta, en realidad, como te había mencionado, las multas nosotros como justicia electoral no le aplicamos en las elecciones internas. Si el movimiento interno o si la agrupación política principal de ese movimiento interno tuvo un reglamento o una disposición de que si el candidato no presentaba su declaración jurada iba a tener alguna multa, eso ya le corresponde a cada organización política, porque nosotros como justicia electoral solamente participamos de afuera en esas elecciones internas. Entonces, nosotros como justicia electoral no aplicamos ninguna multa, ninguna sanción en las elecciones internas. Si la organización política en su disposición puso que si el candidato no presenta su declaración jurada o su rendición de cuenta iba a recibir alguna multa, eso ya le corresponde a cada organización política. Ya no corresponde más a la justicia electoral. Bueno, pasemos ahora entonces en las rendiciones de cuentas de los candidatos. Vamos a mirar de lo que fue las elecciones generales. El candidato, por ejemplo, el día de las elecciones fue el 30 de abril. Entonces el candidato tuvo tiempo de presentar su rendición de cuenta dentro de los 30 días posteriores a las elecciones a través del SINAFIP, utilizando el mismo usuario y contraseña que ya tenía en las elecciones internas. Entonces, a través de este sistema, a través de ese usuario y contraseña, el candidato podía presentar, o en realidad ya podía presentar su rendición de cuenta. Y la rendición de cuenta, como les había comentado al principio, sería hasta el monto de la declaración jurada inicial. Si el candidato presentó en su declaración inicial 100 millones, entonces solamente hasta 100 millones podía presentar su rendición de cuenta. No podía presentar más de 100 millones. Y tenía que estar respaldado con documento legal a nombre del candidato con su número de cédula o con su RUC. Si el candidato tiene RUC, entonces presenta con su RUC. Los recursos monetarios captados por los candidatos después de la presentación de la DIGC. Bueno, si el candidato en su declaración jurada presentó 100 millones, posterior a eso, bueno, ya terminó el periodo de presentación de mi declaración jurada. Yo presenté hoy, terminó la fecha de presentación, mañana yo recibo alguna donación. Yo como candidato puedo recibir todavía algunas donaciones, pero ya no va a formar parte de mi declaración jurada, sino va a formar parte de la organización política. Entonces, directamente esa donación que yo como candidato estoy recibiendo, tengo que depositar sí o sí a la cuenta única de la organización política. Entonces, yo como candidato ya no voy a poder rendir sobre esa donación que estoy recibiendo o sobre ese aporte que estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque ya va a ir directamente a la cuenta de la organización política y esto ya formará parte del activo de campaña de la organización política y no del candidato. Para que se entienda mejor. Yo entonces presenté mi declaración jurada por 100 millones. Al día siguiente yo recibí un aporte de 50 millones. Entonces, ese aporte que yo estoy recibiendo después de presentar mi declaración jurada, tengo que depositar sí o sí a la cuenta única de la organización política. Y esa plata yo ya no voy a sumar en mi declaración jurada. En mi declaración jurada quedó esos 100 millones. Y mi rendición de cuenta yo voy a hacer solamente sobre esos 100 millones. Sobre ese 50 millones que yo recibí después, ya va a formar parte de la rendición de cuenta de la organización política. Entonces, para que tengan bien en cuenta, yo como candidato puedo recibir
pero ya no va a formar parte de mi recurso, sino ya va a formar parte de la rendición de cuentas de la organización política. Y la organización política es la que va a estar pagando los gastos que me corresponde a mí, porque directamente me corresponde a mí ese aporte. No va a formar parte de mi rendición de cuentas, pero los gastos que yo tengo va a tener que pagar la organización política sobre ese aporte que yo recibí. Luego nos dice los respaldos con recibos membretados, preimpresos o facturas en exenta a nombre del aportante o donante. Entonces, yo, candidato, recibí esa donación, voy a tener que depositar a la organización política y la organización política tiene que preparar un recibo o una factura en exenta y va a tener que presentarle ese a mi aportante o a mi donante. No va a poner mi nombre como candidato, pero va a poner a nombre de esa persona que me está donando ese aporte o esa donación. Los informes de rendiciones de cuenta del periodo electoral para candidatos son dos, que son el reporte general de fondos y gastos y también el reporte de egreso detallado. Estos dos reportes también son generados a través del sistema. El candidato tiene también su usuario y contraseña, entonces va a poder generar o tiene que generar a través del sistema también su reporte. Y esto presenta también a través del sistema. Ahora bien, vamos a ver la rendición de cuenta de la organización política. Ya estuvimos hablando también sobre esto al principio. Como ejemplo tenemos el 30 de abril, el día de las elecciones, y la organización política dentro de los 60 días posteriores a las elecciones tienen que presentar su rendición de cuenta. El candidato presenta dentro de los 30 días posteriores y las organizaciones políticas presentan dentro de los 60 días posteriores a las elecciones, para que tengamos bien en cuenta. Y también son generadas a través del SINAFIP y presentadas en físico al Tribunal Superior de Justicia Electoral. La rendición de cuenta del candidato se presenta a través del sistema, de manera automática, de manera virtual, directamente a través del sistema, le ponen presentar y ya directamente a través de eso ya está cumpliendo con esa obligación. En cambio, la organización política sí o sí tiene que generar a través del sistema su reporte de rendición de cuentas y presentar en físico en la justicia electoral. Entonces el candidato no presenta en físico, pero la organización política sí presenta en físico su rendición de cuentas. Y también las documentaciones de respaldos tienen que ser sí o sí originales o copias autenticadas de los ingresos y de los gastos electorales. Los requisitos que deben cumplir las organizaciones políticas. Identificador tributario. Será solicitada a la SED el identificador tributario correspondiente. ¿Qué es el identificador tributario? Es el RUC. La organización política sí o sí tiene que tener su RUC y eso se solicita en la Subsecretaría de Estado de Tributación. Para que la organización política tenga su identificador tributario, uno de los requisitos principales de la SED es que los candidatos presenten sus declaraciones juradas. Entonces, la SED sí o sí le pide a la organización política algunos requisitos y dentro de esos requisitos están las declaraciones juradas de los candidatos. Entonces, por eso, sí o sí, para poder pasar a este paso, el candidato, todos los candidatos tienen que presentar su declaración jurada. Entonces, presentan todas sus declaraciones juradas y ahí la organización política ya va a ir viendo para obtener su identificador tributario. Una vez que la organización política tenga su identificador tributario, ya va a poder habilitar su cuenta única. Sin el identificador tributario, la organización política no va a poder
tener la cuenta única, porque uno de los requisitos principales del banco es que tengan sí o sí RUC. Sin el RUC no va a poder habilitar su cuenta única. Por eso va muy de la mano también las declaraciones juradas, el identificador tributario y la cuenta única de la organización política. Bueno, cuenta única. Primero se tiene que habilitar. Se tiene que habilitar por lo menos 90 días antes de las elecciones ya se tiene que habilitar la cuenta única. Tiene que tener una vigencia hasta 30 días posteriores a las elecciones, hasta 30 días después de las elecciones, entonces tiene que cancelar su cuenta única y el manejo de la cuenta única bancaria sería todos los ingresos que pueda tener la organización política y todos los gastos que pueda pagar a través de la cuenta única. Y la comunicación se hace en la justicia electoral también sobre la habilitación y sobre el cierre de la cuenta única. Hasta ahí, ¿qué tal estamos? Bien, profe. Ok, Sobre ese punto puedo consultar algo. sí. Lo de la SEP, solo para esa vez nomás se le habilitó un RUT provisorio a los movimientos, ¿verdad? En realidad no es un RUC provisorio. Ellos pueden tener su RUC y pueden cancelar su RUC. Eso ya depende de cada organización política. En realidad los movimientos sí, como los movimientos se extinguen, los movimientos sí cancelan otra vez su RUC. Pero las agrupaciones políticas si participan otra vez en otras elecciones pueden utilizar el mismo RUC. O sea, eso ya es de manera independiente. La comunicación de cierre del RUC, por ejemplo, nosotros como justicia electoral no tenemos. O sea, no hace falta que nos comuniquen a nosotros o a la justicia electoral la cancelación justamente del RUC. Eso no es obligatorio. Eso ya depende de cada organización política si va a cerrar o no si va a cancelar o no el RUC de esa organización política. Ahora, si no va a utilizar más, entonces cancela. Pero lo que sí o sí tiene que cancelar es la cuenta única. La organización política, una vez que terminen las elecciones, tiene tiempo justamente de 30 días para poder cancelar esa cuenta única. Entonces, para que tengan bien en cuenta esa parte. Puede utilizar otra vez en otras elecciones su RUC sin problema. Pero la cuenta única sí o sí tiene que cancelar. ¿Alguna otra consulta hasta ahí? Teresita López, profe, ¿podemos acceder a su material? Sí, yo ya le pasé al encargado justamente para que pueda alzar esto en la página. Sí o sí van a tener también esta presentación. Bueno, pasamos entonces. Informe de rendición de cuenta del periodo electoral. Esto ya habíamos visto también. El informe general, informe de contribución, informe detallado de gasto y las documentaciones de respaldo. Bueno, vamos a pasar ahora entonces a las disposiciones comunes para candidatos y organizaciones políticas. Los ingresos. Los candidatos y organizaciones políticas pueden tener ingresos de donaciones en efectivo, aportes y contribuciones económicas, donaciones de bienes y servicios, préstamos y actividades proselitistas o recaudación masiva. Un candidato puede recibir cualquier tipo de donación, ya sea en efectivo o también donaciones de bienes o servicios, como así también pueden realizar préstamos para poder utilizar durante su campaña electoral. También pueden realizar actividades proselitistas, alguna cena de recaudación de fondos, justamente. Entonces, sin problema pueden pueden utilizar estos como obtención de recursos durante su campaña electoral. La recepción de aportes, esto quiero que tengan bien en cuenta, la recepción de aportes o contribuciones de dinero en efectivo
que fueran superior a 10 salarios mínimos deberán materializarse exclusivamente con cheque nominativo o transferencias formales. Bueno, si yo como candidato o como organización política recibo una donación o alguna contribución pasando los 10 salarios mínimos, que sería más de 25 millones, entonces sí o sí me tienen que dar en cheque o a través de alguna transferencia, ya no en efectivo. Hasta 10 salarios mínimos se puede recibir en efectivo y pasando los 10 salarios mínimos ya tiene que ser a través de cheque nominativo o a través de transferencias formales. Esto para que tengan bien en cuenta también. Otro límite que tiene en ingresos, el límite de aporte individual para personas físicas o jurídicas por campaña electoral hasta 10.000 jornales mínimos. Entonces, una persona física o jurídica le puede donar a una organización política hasta 10.000 jornales mínimos. Sería como 980 millones en las elecciones generales. Hasta ese monto una persona física o jurídica le puede donar a alguna organización política durante la campaña electoral. Entonces, esos dos serían los límites que tiene el ingreso. Entonces, el primero sería el de 10 salarios mínimos en efectivo. Pasando los 10 salarios mínimos, sería con cheque nominativo o transferencias formales. Y el límite de aporte individual para personas físicas o jurídicas hasta 10.000 jornales mínimos para organización política durante la campaña electoral. Luego tenemos egresos. Tenemos 7 tipos de egresos durante la campaña electoral. Publicidad y propaganda. Todas las publicidades, todo lo que tenga que ver con pasacalles, todo lo que tenga que ver con afiches, todo lo que tenga que ver con la parte de marketing, de publicidad y propaganda. Entonces, entra dentro de este tipo de gastos. Tenemos también intereses de préstamos. Si el candidato o la organización política realizó algún préstamo y los intereses justamente de este préstamo forman parte de sus egresos. Luego tenemos alquileres, pueden ser alquileres de locales, alquileres de vehículos. También tenemos remuneraciones del personal, que son si la organización política tiene alguna persona que trabaja directamente en forma dependiente de la organización política, entonces esto también forma parte de sus gastos electorales. Luego tenemos transporte y desplazamiento, que justamente trata sobre combustibles, trata sobre peajes, sobre pasajes también que pueda realizar los candidatos o las organizaciones políticas durante la campaña electoral. Luego tenemos servicio de comunicación y telefonía. Ahí también están las recargas de saldos, están los pagos de telefonía, pagos por internet, todo lo que tenga que ver con comunicación y telefonía. Y por Profesor, último, sí, en esta parte de ajá, egreso, voy a decir, por mi parte, que es una burla esto, todo eso, por el ujú. tema de los candidatos que hacen, presenta su rendición. Eh, no puede ser que un candidato a senador presentó su informe de rendición de cuentas y fue electo y que haya gastado 27 millones de guaraníes en concepto de todo esto. Gastó 27 millones de guaraníes y fue electo senador. Y más una vez, digo, ¿qué tipo de fiscalización hace la Dirección de Financiamiento Político de la Justicia Electoral sobre estos candidatos? Y eso es justamente lo que le estaba, no sé si creo que contigo le estaba mencionando. El encargado principal de realizar justamente
esa fiscalización sería la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político. En la justicia electoral están dos direcciones diferentes, que sería la Dirección de Financiamiento Político y también la Dirección de Fiscalización de Financiamiento Político, que se encuentran por separado. Trabajamos de manera conjunta, pero ellos, los encargados de fiscalización, se encargan justamente de realizar esos controles. Ellos son los que controlan esa parte. Si el candidato justamente tuvo muchísimas publicidades, muchísimo, o sea, a simple vista se vio que tuvo muchos gastos y en su rendición de cuenta presentó un monto ínfimo, entonces eso es lo que ellos en realidad hacen, ese control, ese cruzamiento de datos que puedan tener de las rendiciones de cuenta y de lo que realmente se vio afuera. Por eso, la Dirección de Fiscalización, justamente con la información pública también, recibieron muchas denuncias por parte de los ciudadanos. A través de esto, justamente, ellos realizaban ese control. Entonces recibieron denuncias por parte de la ciudadanía acerca de alguna organización política o acerca de algunos candidatos que tuvieron mucho movimiento afuera a simple vista y que en su rendición de cuenta no se visualizó justamente ese monto que a simple vista afuera en las redes sociales se vio. Entonces ellos recibieron esas denuncias justamente por parte de la ciudadanía y Porque ellos hacen ese control. estos datos que estoy diciendo, profesor, es justamente la parte del nombre del candidato, su número de RUT, los que declaró y su firma a través de código de barra. Claro, Fue electo, está como senador y que haya gastado 27 millones de guaraníes en esto, todo esto, ¿verdad? Es sí, una cuestión y debería de hacer un control cruzado y realmente la dirección de fiscalización, no sé si ellos hacen de oficio o tiene que haber una denuncia de parte para que se pueda hacer esto, porque así como a simple vista, es una burla. Para mí es claro, una burla. se entiende Gracias, profesor. perfectamente. No, y justamente eso, como les había mencionado, la dirección de fiscalización ellos hacen por oficio, directamente hacen de acuerdo a lo que se le presentan a ellos, de acuerdo a las presentaciones de las rendiciones de cuenta y también comparan con sus declaraciones juradas. De ahí también, si por ahí reciben alguna denuncia por parte de algún ciudadano, entonces eso hacen también un control directamente sobre eso. Entonces pueden recibir denuncias por parte de algunos ciudadanos, entonces directamente verificar esos inconvenientes o esas incongruencias en realidad entre lo que está visualmente y de lo que presentaron en su rendición de cuentas. Pero eso es lo que hacen el control directamente la Dirección de Fiscalización. Y también informan eso justamente a la CEPRELAT. Y la CEPRELAT es la que se encarga directamente de controlar otra vez a los candidatos o a las agrupaciones políticas. Pero la Dirección de Fiscalización hace un informe a través de esas actividades sospechosas que pueda surgir. Gracias, profesor. Genial. Luego ya vimos los límites que tuvieron los ingresos y también los límites o sea, los gastos también tienen límites. El límite máximo de gastos electorales que podrá efectuar cada partido, movimiento político o alianza en las campañas electorales nacionales será el equivalente al 10% del jornal mínimo por cada por cada elector habilitado, para votar en la circunscripción electoral por la que postule un candidato o una pluralidad de candidatos. O sea, se multiplica el 10% del jornal mínimo por cada elector habilitado para poder votar
Entonces, este monto que sale es el monto máximo que puede gastar una organización política. Y lo mismo en las elecciones internas sería del 5%. Esto se multiplica también por el total de los electores habilitados. Si en un departamento se encuentra X elector habilitado, entonces se multiplica por esa cantidad. Y ese sería el límite máximo de gasto que puede tener las organizaciones políticas. Luego tenemos las formalidades exigidas para la validez de los documentos respaldatorios de gastos. Las facturas tienen que tener razón social, sí o sí, si es del candidato, tiene que ir el nombre completo del candidato, o si es de la organización política, tiene que ir el nombre eh, real, el nombre completo de la organización política. El número de RUC también tiene que ir completo con el dígito verificador justamente. La fecha de emisión tiene que ir de acuerdo a la fecha del periodo electoral. Entonces, como habíamos visto anteriormente, después de la oficialización de la candidatura hasta el día de las elecciones, lo que se encuentra posterior a las elecciones o antes de la oficialización de la candidatura ya no va a formar parte de la rendición de cuentas. Solamente tiene que ir las facturas con fecha del periodo electoral. La condición de venta de la factura tiene que tener su condición de venta contado o crédito. Si la factura está a crédito, tiene que adjuntar también sí o sí su recibo de cancelación. Tiene tiempo de 30 días también para poder presentar esa rendición de ese recibo de cancelación por parte del candidato o la organización política. Tiene que detallar la cantidad, precio unitario y el total en la factura. También tiene que describir el monto en letras. Tiene que realizar la liquidación de IVA si el servicio que está adquiriendo el candidato o la organización política es al 5% o al 10%, tiene que hacer su liquidación de IVA. La descripción del artículo. Todas estas formalidades en realidad le corresponde al proveedor. Nosotros tuvimos muchísimos inconvenientes así con los candidatos, como también con las agrupaciones políticas que se fueron y dijeron que eso le corresponde al proveedor, que si el proveedor luego le puso mal, que el proveedor no le puso su descripción, que el proveedor no le puso bien su número de RUC, que no le puso bien su razón social. Está bien que el proveedor no haya hecho bien, pero depende del candidato o de la organización política controlar esa factura que está recibiendo. Si yo como candidato estoy pagando por algún servicio, me dan una factura, obviamente yo tengo que ir mirando. Está bien mi nombre, está bien mi RUC, está bien la fecha, está bien su condición de venta. O sea, yo tengo esa obligación de verificar los datos que se encuentran en la factura. Entonces ya es una obligación. Si a nosotros nos remiten esa factura y si tiene alguna falencia, entonces es problema ya de los candidatos o de las organizaciones políticas, porque ellos son los encargados principales de presentarnos a nosotros esos documentos de respaldo. Entonces, los candidatos y las organizaciones políticas sí o sí tienen que ir mirando también de forma más detallada estas formalidades que exige. Y no solamente exige la justicia electoral, sino las formalidades justamente de la factura compete directamente a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Ellos son los que ponen bajo ley, reglamento, cómo tienen que estar las facturas, cómo tienen que estar los recibos, que tienen que estar membretados. Entonces son disposiciones justamente de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
También An- debe coincidir. Antes, profesor, pasar ese otra vez. Sí, Excelente, por eso es interesante tu clase, profesor. Pero, así como está en la ley, si se hace, se cumple realmente como tiene que ser. ajá, No vamos a tener los narcos políticos de nuestra, como autoridades nuestras, porque hay autoridades nuestras ahora electas por esta situación. Acá no estoy mirando otra vez de la de cuenta de un candidato que presentó facturas de una misma empresa, todas 10 facturas de la misma fecha, 7 de marzo 2023, factura recibida, número de comprobante de la misma empresa de la misma fecha. Es otra cuestión que lo que yo veo que acá se inventa nomás para hacerlo así a simple vista con lo que es de la dirección de financiamiento, la rendición que se hizo a la dirección de financiamiento político en la página de la justicia electoral. Eso no así procede. mismo. Sí, eso justamente nosotros, eso sí ya te cuento, eso sí ya nos corresponde a nosotros como Dirección de Financiamiento Político. Nosotros nos encargamos directamente, una vez que las organizaciones políticas presentan su rendición de cuenta, nos presentan su rendición de cuenta en forma física. Nosotros directamente eso presentamos a la Contraloría. Nosotros también tenemos, según la ley, la Contraloría le tiene que hacer una auditoría a las agrupaciones políticas. Y la Contraloría presenta un informe detallado de todo lo que, de todo lo que encontraron, si por ahí encontraron justamente esas facturas duplicadas o facturas que no están a nombre de la organización política. Entonces ellos presentan un informe en la Contraloría. Pero por parte de la Dirección de Financiamiento Político también nosotros hacemos esas verificaciones. Hacemos esas verificaciones totales de todas las organizaciones políticas. Presentamos también, o sea, en realidad recibimos esa rendición de cuenta, todas las facturas, verificamos uno a uno toda la factura, verificamos si está a nombre de la organización política, si justamente no está duplicado, si la factura no está en otra organización política o si no es de otro candidato, si la factura X se presentó en tal candidato y en otro candidato también. O sea, hacemos de forma minuciosa, controlamos uno por uno los candidatos y controlamos uno por uno de las organizaciones políticas. Una vez que controlamos todo esto, remitimos esto a las organizaciones políticas para que puedan hacer su descargo. Entonces ellos hacen su descargo y ahí si corresponde o no corresponde el descargo que presenta la organización política. Si nos dice, bueno, fue por error, pusieron mal su número de factura, su nombre en la factura, entonces está mal. Se le descuenta directamente sobre esa factura. Si está mal su RUC, entonces se le descuenta directamente sobre esa factura. Pero nosotros le enviamos un informe preliminar a las organizaciones políticas sobre las observaciones que encontramos con respecto a las facturas que nos presentan a nosotros. Bueno, pasemos ahora. Debe coincidir la actividad económica del proveedor con la descripción de la factura. No debe tener enmiendas, tachaduras o borrones y no se podrá utilizar autofactura para documentar servicios personales ocasionales. No son válidos los recibos comunes de dinero como respaldo de gastos realizados y los pagos de remuneración del personal deberán ajustarse a lo dispuesto en la legislación vigente. Y no serán válidos aquellos gastos que hayan sido pagados con tarjeta de crédito o débito que no pertenezca al candidato o a la organización política. Acá tengo algunos anexos sobre los formularios de donaciones que presentan también las organizaciones políticas y los candidatos de acuerdo a las donaciones que puedan recibir. Donaciones de personas físicas, donaciones de personas jurídicas y también un reporte de evento de recaudación masiva y la planilla
también de recaudación masiva, con una planilla de control de combustible que presentan también los candidatos y organizaciones políticas. Y esto sería la parte final. Entonces, si por ahí ahora tienen alguna consulta de forma general, creo que ya son las 5:40, entonces yo les escucho si por ahí tienen alguna consulta, alguna duda. Entonces podemos aclarar ahora o damos por finalizado la clase, ya les escucho ahora. ¿Alguna duda, consulta? Creo que no tienen duda. De igual manera, yo les voy a pasar esta presentación. Le voy a pasar al encargado, entonces para que él les pueda alzar en la plataforma para que ustedes puedan tener también el trabajo sobre financiamiento político. Vamos a ir alzando para que puedan hacer. Entonces, por mi parte, les agradezco muchísimo la presencia. Ojalá que les haya servido mucho. Cualquier cosa, yo estoy en la dirección de financiamiento político. Estoy ahí de 7 a 3 de la tarde. Si me necesitan, si por ahí quieren alguna asesoría, alguna consulta, sin problema, yo estoy ahí para poder ayudarles también, sin ningún inconveniente. Se acercan, preguntan por mí y estoy a las órdenes. Entonces, creo que no hay ninguna consulta, ¿verdad? Bueno, les agradezco muchísimo por su participación en la clase de hoy. Nos vemos cualquier momento. Excelente, profesor. Muchísimas gracias. Quité mis dudas contigo. Muy interesante. Qué suerte. Para eso estamos. Gracias, profesor. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Espectacular estuvo la clase. Gracias, gracias.